Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Me escuchan? Buen día, maestra. Sí, la escuchamos. Vamos a esperar a que empiecen a entrar. Hola, hola. Hola, maestra. Hola, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Vamos a empezar a esperar un poquito más a que se unan un poco más sus compañeros. ¿Ya pueden visualizar la presentación? Sí, maestra, ya se ve. Ya se ve, maestra. Sí, ya se ve.
Bueno, mientras les voy platicando que en la parte del chat ya les puse una pregunta en torno a las características o la importancia que tienen las características del contexto para la elaboración de un material didáctico. Durante la presentación, pues ustedes vayan entrando a ese chat y ponen su comentario. Pueden simplemente expresar su opinión, una reflexión y comentar alguna opinión de alguno de sus compañeros, ¿no? Profe, en el chat de aquí de la plataforma Zoom, Del Zoom, ajá. lo que pasa es que yo siento que lo puso antes porque ahorita lo vi y está vacío. Entonces a los que va agregando no les va a aparecer tampoco. Lo vuelvo a poner entonces ahorita. Por favor, gracias. Deja que ya se agreguen todos los demás, ahí van apareciendo. Muy bien. Bueno. Estoy poniendo la pregunta. Listo, ahí está la pregunta. ¿Qué importancia tienen las características del contexto para el diseño o elaboración de un material didáctico? Es importante que, pues sí, escuchemos la presentación que tenemos preparada para ustedes, pero básicamente la mayoría de ustedes ya saben qué es el contexto áulico, ¿no? Ya hemos hablado en algunas sesiones en clase o con otros maestros sobre la importancia del contexto, tanto social, cultural, al exterior de nuestras escuelas como al interior del aula. Hay grupos que están conformados por alumnos que no todos son de la misma zona, ¿no? Algunos vienen de otros estados, o algunos vienen de otros municipios, en donde también hay usos y costumbres diferentes. Y entonces el uso de los materiales didácticos puede ser diferente para cada uno de ellos. Ahí les dejo la reflexión, les digo, pongan su opinión, si gustan contesten o respondan a la opinión de alguno de sus compañeros. Esta pregunta es la que yo les había puesto en el blog de notas de la plataforma, pero desde ayer se bloqueó el blog de notas. Muchos me dijeron que no podían ingresar, entonces voy a tomar en cuenta mejor la participación que se haga aquí en el chat. ¿Vale? Voy a reemplazar el blog de notas por el chat del grupo. ¿Les parece bien? Bueno. Y dentro de la sesión del día de hoy, que va a ser explicar un poco el concepto de los materiales didácticos, un poco su clasificación, su uso, la importancia y también las características tanto del diseñador como del contexto, les voy a pedir que pongan mucha atención porque voy a pedir la participación de alguno de ustedes, ¿no? O de varios de ustedes. Entonces, bueno, en algunos, vamos a iniciar, en algunas etapas, ¿no? De estos procesos evolutivos que la propia educación ha tenido, al material didáctico se le ha denominado de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, a ver si ya mi computadora reacciona. Se le denomina apoyo didáctico, recursos didácticos, medios educativos, imagínense, ¿no? O sea, de acuerdo justamente a estas etapas que hemos vivido, pues hemos utilizado el nombre de forma distinta. Y entonces hemos aterrizado en esto que se le denomina material didáctico, ¿no? Así que déjenme ver los nombres de algunos de ustedes. Marina, actívame tu micrófono.
Listo, maestra. ¿Qué es el material didáctico, Marina? Para mí el material didáctico es aquel en el que nos apoyamos. Es como un apoyo para que el alumno pueda comprender mejor las cosas. ¿Ok? Es un apoyo del docente para que el alumno pueda realizar. Pueda comprender mejor y pueda realizar actividades, ¿no? Sí. Ayúdame, Brenda Hernández. Actívame tu micrófono, dime qué es para ti. Sí. Bueno, para mí el material didáctico son los medios que utilizamos como docentes para lograr los aprendizajes en los alumnos, ¿no? Se les expone un tema y entonces el material didáctico es el recurso que empleamos para que ellos puedan comprender o puedan entender y puedan adquirir el aprendizaje. Ok. Gracias. Leonardo. De nada. Actívame tu micrófono. Leonardo, tú como estudiante de, pues ya el séptimo semestre que vas a pasar, ¿no? Al séptimo. Ajá. El uso del material didáctico en tu camino universitario, ¿cómo lo has vivido? Porque el material didáctico en preescolar, secundaria y quizás preparatoria, pues es distinto al que un alumno de nivel superior en el área de educación, pues ha usado, ¿no? ¿Qué opinas? Ok, del material didáctico, bueno, los lugares que he trabajado, he estado unas veces dando curso de computación en la primaria, pero de acuerdo al material didáctico, pues puedes utilizarse pues, de cualquier modo, porque en realidad es esa instrumentación, o sea, esa usabilidad, ese acceso a todas aquellas herramientas, todas aquellos que te permitan potenciar el aprendizaje. Al menos bueno, yo lo considero que el material didáctico es como ese apoyo, pero debes darle un significado para potenciar el aprendizaje, los conocimientos, los saberes, porque pues didáctica no nada más va dirigida entre maestro y alumno. Tiene que, a veces está definido como la didáctica como aquella ciencia que ayuda, ¿no? De un ser a lo mejor superior a alguien superior o desde un aprendizaje a lo mejor sociocultural, pues, de una ayuda mutua, ¿no? Entonces, pues tiene que ver el contexto. Por ejemplo, en la primaria, o el kinder, a tocar, a ver, a organizar, a identificar, y pues a lo mejor cuando están en preparatoria, la manera de la aplicación. Ok. Lorena, levantaste la mano, dinos. Sí, maestra. Bueno, yo creo que el material didáctico es aquel instrumento que desarrolla los contenidos para facilitar la enseñanza-aprendizaje. Y esto se adecua de acuerdo a pues, la edad, el nivel escolar, la zona y todo lo que contribuye al contexto. Exactamente, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y miren, aquí viene el concepto que les propone Ogalde Cariaga y que justamente enmarca muchos aspectos que ya han comentado. Dice que es este conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que no solamente va a ayudar al alumno, también facilita el momento en el que tú como docente estás proporcionando una información, ¿no? O sea, te facilita también el camino para hacer entendible una clase, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos maestros muy buenos que tienen una pedagogía impresionante, que tienen el conocimiento muy a la mano, pero a la hora de aterrizarlo en el salón de clases, pues quizás no es lo más adecuado porque no tienen ese material didáctico que facilite aterrizar el tema, los contenidos para una mejor, para un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, dentro de un contexto educativo global, como lo decían por ahí, y sistemático, estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores. Pues justamente lo que va a motivar o lo que va a ayudar a que el material didáctico sea exitoso, pues es esta estimulación de los sentidos. ¿Ok? Entonces, el material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades. Y tenemos muchas habilidades motoras, cognitivas, afectivas,
no todo va a ir encaminado quizás a la adquisición del conocimiento duro, de que el alumno aprenda un concepto, ¿no? Sino hay materiales didácticos que van a favorecer pues la sociabilización al interior del aula, van a favorecer el cuidado de sí o el cuidado del medio ambiente. Es el desarrollo de diversas habilidades. También promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación. ¿Alguno de ustedes ha participado en una actividad que se llama Sensorama? ¿La han escuchado? No. Ok, el Sensorama es justamente una técnica o una actividad para la estimulación de los sentidos. Y al grupo de personas que participa en ello, que puede ser al interior de un aula, se les pide que estén con los ojos cerrados. Y entonces el facilitador, el docente o el equipo encargado del Sensorama les va a pasar diferentes estímulos, alguna música, algo que puedan oler, algo que puedan tocar, comer. Y entonces a partir de esos estímulos sensoriales, pues tu mente, tu cerebro, la forma en cómo ves tu contexto va a adquirir otro sentido, porque desde luego el ver es uno de los, el poder observar, el ver, el mirar es uno de los sentidos más importantes, ¿no? En clase ya habíamos hablado pues sobre la diferencia de observar y mirar. ¿Quién me la puede decir? La diferencia de observar y mirar. Pues mirar es cuando todos miramos cualquier cosa que está en los lugares, pero observar es prestar especial atención al objeto. Ok, es justamente encontrar las características de ese objeto, ¿no? Como bien lo dices, todos miramos. Es algo con lo que, bueno, todos los que tenemos la fortuna de mirar, ¿no? Porque pues sabemos que hay personas que tienen debilidades visuales, auditivas, y que obviamente los estímulos a sus sentidos debe de ser de manera diferente o distinta. Entonces, esta actividad del Sensorama pues permite estimular los sentidos y darte cuenta qué eres más, si te gusta escuchar, si te gusta tocar más, si te gusta oler, ¿no? Hay quienes entran al salón de clases y luego perciben el aroma pues del tiradero que tenemos ahí al lado, ¿no? Hay quienes entramos al salón de clases y ya ni siquiera nos percatamos de eso, porque quizás nuestro sentido del olfato no está tan desarrollado. Igual, algunos de ustedes tendrán alguno de los sentidos más desarrollados. Y el material didáctico pues promueve esta estimulación y sobre todo enfatiza el aprendizaje significativo. Eso es lo que más nos interesa, que el alumno logre tener un aprendizaje significativo, que no solamente lo pongas a leer pues un libro de historia, ¿no? O un acontecimiento histórico, sino que a lo mejor haga una línea del tiempo que sea en tercera dimensión o que haga una historieta animada o que a lo mejor utilice algún otro recurso didáctico, ¿no? Una plastilina, fotografías, que le ayuden a que ese aprendizaje pues sea significativo y que no solo lo recuerde para el examen, ¿no? Sino que sea un aprendizaje que lleve para toda la vida. Ok. En función de esto, tenemos que hay diferentes tipos de materiales didácticos. En el transcurso de estos días, pues vamos a desarrollar varios, ¿no? La explicación. Tenemos, aquí les pongo dos categorías. La primera categoría tiene que ver con los materiales didácticos físicos, es decir, aquellos materiales que tú puedes tocar, que tú puedes tener contacto con ellos, ¿no? Materiales físicos que puedan estimular no solamente la vista, sino también el tacto, que puedas darte cuenta de qué están hechos, que puedas desarmarlos, que puedas manipularlos, ¿sale? Carla, Daniela, ayúdame. Activa tu micrófono. Sí, maestra. Y dime, ¿qué material didáctico físico recuerdas tú en tu experiencia académica? Que haya sido un material didáctico que te haya gustado, que haya sido llamativo, pero que también te haya dejado un aprendizaje significativo. Por ejemplo, uno que yo creé fue un dominó de fracciones, que lo ocupé cuando estaba realizando mi servicio social.
Otro igual, bueno, siento que en el nivel primaria puede ser, por ejemplo, el abaco. Sí. Además de que es llamativo para los niños en su manipulación, pues estimula el aprendizaje. Ajá, exactamente. Ok. Noemí Peralta, ayúdame también. Danos en tu experiencia qué material didáctico físico has usado, te ha gustado. Dentro del contexto educativo, creo que el material que más me ha gustado para los alumnos es el de la plastilina, que es un modo donde ellos, no sé, primero dejan volar su imaginación, que es muy importante para ellos. Y la manera de manipularlo es adecuado y he visto que realmente es algo que se les queda, es como se logra un aprendizaje significativo. Okay. Y es que de hecho con la plastilina. Muy bien. Déjenme ver quién más me ayuda. Geraldine Arismendi. Sí, maestra. Más allá de hablarnos del material didáctico físico que puedas usar con alguno de tus alumnos, alguno que tú hayas usado, que para ti haya sido significativo. ¿Cuál será? Más allá de lo físico. No, un material didáctico físico que tú hayas empleado. Bueno, yo en lo personal he trabajado solo en el nivel de preescolar. Entonces, creo yo que con los pequeños de esa edad es muy importante pues ocupar texturas, figuras, estructuras, que pues de igual manera ellos relacionen con la enseñanza que se les está haciendo. Por ejemplo, hemos trabajado con unos bloques que son de diferentes formas, tamaños y de diferentes colores. Aquí pues obviamente ellos pues identifican los colores, hacen la relación entre grande y chico, o sea, las diferencias de los materiales con los que se trabaja. Entonces creo yo que, bueno, en ese nivel es muy importante utilizar pues los materiales físicos. Ok, sí, efectivamente, porque en ese nivel es importante pues que ellos manipulen, ¿no? Ariadna, ¿levantaste la mano? Sí. ¿Ah? Bueno, dentro de la carrera, no recuerdo si fue en cuarto semestre, en donde hicimos una investigación con los chicos de TDAH. Entonces, nosotros desarrollamos material didáctico para que estos chicos, fue en secundaria, para que estos chicos dentro de la clase pues tuvieran como un poco más de conectividad con el grupo. Y dentro de uno de esos materiales didácticos realizamos unas tarjetas en donde tenían varios colores, no me acuerdo bien, pero creo era verde, amarillo y rojo. Entonces, cada color se basaba en cada necesidad que tuvieran dentro de la clase. Y en lo personal, recuerdo mucho que en secundaria, una de mis maestras de matemáticas nos hizo realizar un acordeón, en donde pues ahí plasmábamos todas las teorías, entre ellas pues la teoría de Pitágoras, la ley general. Entonces, gracias a eso, pues me sé la mayoría de las ecuaciones de matemáticas. E igual en geografía, uno de nuestros profesores nos hizo pues con un mapa aprendernos todos los estados de la República, y me sé todos los estados de la República. Entonces, pues sí, dentro de los materiales didácticos, esos dos creo que son como que tengo muy, muy plasmados. Ok, los más importantes para ti. Muy bien. Sí. Carla, ¿quieres decir algo? Carla Daniela. Sí, ahorita, bueno, de lo que estamos hablando, recordé que, bueno, creo que, bueno, no recuerdo la materia, pero nos pedían lo que era una balanza, que tenía que hacerlo, por ejemplo, con topercitos de alpura y con un palito, y ya a través de la práctica,
pues íbamos metiendo, por ejemplo, ¿qué pesaba más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de clavo? Y así, y ver viendo de que pues realmente es lo mismo como en la equivalencia, y pues igual es algo que se sigue igual llevando hasta la práctica. Bueno, a mí me tocó cuando yo iba en la primaria, y cuando fui a realizar mi servicio social, del mismo modo, lo llevé a cabo con los alumnos con los que, sí, con los cuales estaba en el grupo. Ok, y se van a dar cuenta que ya en su práctica laboral, profesional, van a replicar muchos de estos materiales didácticos que a ustedes les sirvieron, ¿no? Porque tenemos pues también esa empatía de llevar a cabo aquello que a mí me funcionó. Ahorita que decía Ariadna del mapa de la República, yo recuerdo que en preparatoria igual tuvimos que hacer un mapa con los ríos, los volcanes, tomando en cuenta toda la cuestión física del territorio, y lo hicimos con dulces, ¿no? O sea, pusimos panditas, pusimos los volcanes con chocolate, pusimos malvaviscos. Eso pues también ayuda a la estimulación de los sentidos, porque además lo haces con gusto, ¿no? En uno de los materiales didácticos que yo les he pedido que elaboren en educación indígena, pues es el mapa justamente de la distribución étnica. Y alguno de ustedes, pues quizás utilice colores, pero otros utiliza otro tipo de herramientas, de elementos que les permiten justamente identificar con más claridad los asentamientos indígenas en nuestro país, ¿no? Y bueno, me dicen que acepte a una de sus compañeras, pero no me ha mandado solicitud. Dile que si puede acceder otra vez. Ah, ok. Listo. Ya está. Y bueno, dentro de estos otro tipo de materiales didácticos, pues en la actualidad estamos viviendo con estos materiales virtuales, ¿no? No solo desde esta cuestión de la pandemia, ya se han trabajado mucho los materiales virtuales, pero poco uso le habíamos dado hasta ahora, ¿no? Que justamente son tan útiles y necesarios. Tenemos, por ejemplo, no solo estas videoconferencias, sino lo que se genera después, el documento que se genera, el video que se genera, que todavía estoy tratando de cargar el del día de ayer para podérselos pasar, ¿no? Pero son justamente materiales que nos permiten quizás no manipularlos en vivo, en el momento, pero que podemos hacer uso de ellos a través de las aplicaciones digitales, ¿no? Por ejemplo, tenemos una aplicación que ya tiene mucho tiempo, que también salió al mercado, que es para hacer exámenes virtuales, ¿no? Hot Potatoes se llama, y es papas calientes, ¿no? Que el alumno le pica a cada una de las papas y pues salen crucigramas, sopas de letras o cuestionarios. Los tutoriales también son otro tipo de materiales didácticos virtuales que quizás pocos son usados en el aula, justamente por esta limitación a la tecnología, ¿no? O sea, estamos justamente en la innovación educativa, pero nos damos cuenta que al interior de nuestras aulas no tenemos los recursos digitales, no podemos utilizar de manera o al 100% los recursos digitales, porque no hay una conexión a internet, porque no tenemos un cañón quizás, porque hay aulas que no tienen todavía estos pizarrones digitales, o en nuestro caso, en la universidad, que tenemos un aula virtual y que además todos los maestros hemos tomado cursos para saber cómo usar el aula virtual, pues solamente un maestro ha tenido el permiso para pues acceder al aula virtual, ¿no? Por este miedo que se tiene a que podamos descomponer el pizarrón electrónico o pues los controles, porque a cada alumno se le da un control para que pueda dar, como en los juegos, ¿no? En la tele le aplicas la B o la A, la C y ya tienes la respuesta inmediata. Entonces, tenemos los recursos, pero en muchas ocasiones no nos facilitan el uso de estos recursos virtuales. Y pareciera que ahora, en esta época que vivimos, todos tendremos que tener acceso a la situación virtual. Y también nos enfrentamos a que, pues no en todos los hogares pues hay internet, hay una buena conexión, no en todos los hogares hay una computadora, ¿no? O hay 5 personas que la necesitan y a la misma hora se tienen que conectar, ¿no? Son dificultades que el propio contexto está diciendo que
pues sí, a lo mejor la mayoría tendrá un celular, ¿no? Pero para una cuestión lúdica, educativa, pues quizás no a todos les sirva ese recurso, ¿no? Ese teléfono que a lo mejor tienes para bajar una aplicación o para contestar una actividad o simplemente para ver una sesión o una tutoría que dure más de una hora, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha utilizado un material, un recurso virtual, aparte quizás del Zoom, que haya sido significativo? No. Carla, ¿no? Maestra, Ajá, ¿quién? soy yo, Michelle. Ajá, Michelle. Yo justamente, ahorita que comentaba usted el de las papas calientes, también está justamente JClick, que también nos permite hacer más o menos algo parecido. No recuerdo en qué semestre fue, justamente también nos enseñaron a utilizar Audacity, que también puede ser un material virtual, porque justamente nos permite crear los podcasts y de esa forma uno lo puede compartir ya sea de forma en internet o sin la necesidad del internet, porque también nos permite descargarlo. También como material didáctico está virtual, hay otro que igual, los formularios que también justamente para el momento de nosotros inscribirnos al curso, ese también es un material didáctico que justamente fue solamente el formulario, que tú lo puedes contestar y justamente también te permite al momento de que tú estableces una respuesta, colocarle al alumno, en este caso, si la respuesta es correcta o incorrecta. Hay otro que también te permite, vas creando todo el contenido desde el diseño, configuración también como HTML te permite toda esta parte del diseño. Hay otro que también se llama, déjenme ver si lo tengo por aquí, a la mano, que igual justamente nos permite a nosotros descargar todo de forma más rápida. Scratch también es otro que nos permite a nosotros crear material multimedia, que igual también nos permite crear desde un cuento, que ya va más complicado, hasta crear solamente a lo mejor un pequeño, a lo mejor fragmento nada más, para que el alumno tenga forma de más accesibilidad, perdón, el contenido, a lo mejor estamos viendo poemas, cuentos, prosa, algo más sencillo. Y justamente la ventaja de estas herramientas digitales es que la mayoría nos permiten utilizarlas sin conexión a internet, que es algo que también genera como mayor accesibilidad a los alumnos, porque justamente como lo mencionaba usted, hay veces que no en todas las casas hay internet, o a veces hay en la casa hay internet, pero solamente hay una computadora, y como son varias personas las que tienen que acceder al mismo tiempo, a lo mejor nada más enviando el enlace, el alumno puede obtener una realimentación al mismo tiempo que está haciendo la actividad, porque las mismas aplicaciones o herramientas te permiten dar mensajes de si el alumno está bien, si te falta tiempo, que justamente en la pantalla te sale, ya te quedan 10 minutos. Justamente la misma herramienta te permite ir explorando e ir conociendo todas estas partes que tú puedes ir haciendo una realimentación, o a lo mejor te quedan 5 minutos, tú puedes. Justamente la motivación que también por medio de los materiales se le pueden ir dando a los alumnos. Así es, entonces también hay que perderle el miedo al uso de estos herramientas, estos materiales virtuales. Alicia Margarita, levantó la mano. Bueno, también otra aplicación es Ematools, en donde haces mapas conceptuales, mapas mentales, o sea, mapas de tu agrado. De hecho, por ejemplo, el mapa que ayer nos dejó, ahí lo hice en esa aplicación y es súper fácil, súper práctico y tiene muchos diseños, es muy práctico, la verdad. De hecho, bueno, ese programa yo lo utilicé con el maestro Jairo. Él fue el que me enseñó bueno, nos impartió la clase para poder aprender a manejarlo. Y yo creo que la mayoría de ustedes pues utilizan un programa digital para llevar a cabo ya sea sus mapas mentales, conceptuales, collage, cuando hicieron sus infografías pues aprendieron un poco de diseño. Es decir, sí estamos tratando de utilizarlos, quizás no los abordamos al 100%, ¿no? Y entonces, bueno, tanto los materiales físicos o virtuales buscan despertar interés. Saliste.
Buscan despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además de facilitar la actividad docente al servir de guía. Acuérdense, el material didáctico entonces no solamente va a servirle al alumno, ¿no?, que lo va a manipular, le va a servir al docente, pues, para que este proceso de enseñanza sea también más divertido, más fácil, más entendible. No hay que hacer que las temáticas sean aburridas, sino tratar de también mostrar curiosidad en el alumno, ¿no? Que sienta esa curiosidad por aprender a partir del material didáctico que tú le estás presentando. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, pues la importancia del material didáctico radica en la influencia que tienen, que los estímulos de los órganos sensoriales ejercen en quien aprende. Lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje. La importancia del material didáctico es esta estimulación a los órganos sensoriales, porque, como decía el eslogan de ese museo, ¿no? Toca, juega y aprende. Justamente es a partir de la manipulación de los objetos que podemos hacer más significativo el aprendizaje, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en nivel superior, a tus compañeros que estudian medicina, si no tuvieran quizás ahí mismo en nuestra institución un teatro donde les permite hacer manipulación pues con el cadáver, ¿no? No se darían cuenta si están en la profesión correcta o si les aclara lo que van a hacer y cómo es el cuerpo humano además, ¿no? No es lo mismo verlo en los textos, ver las fotografías, que estar frente a este resto humano, ¿no? Para poderlo manipular, hacer costuras, hacer cortes. Y bueno, si nos vamos a otros niveles, ¿no? En preescolar, como decía esta Noemí, la importancia de la plastilina, ¿no? Pareciera que el uso de la plastilina, pues, es algo pues, cotidiano, que hay solo para que se entretengan. Pues no, en realidad los niños aprenden también a manipular objetos, a crear objetos, a ver las formas que tienen, las dimensiones. Estamos estimulando, pues, también los sentidos y el aprendizaje significativo. Entonces, sí es importante que el material didáctico sea llamativo, sea atractivo, tenga un objetivo y que no pensemos que va a ser solo para entretenerlos o que si mi clase dura 50 minutos, pues que 40 estén agarrando el objeto y 10 minutos ya, ¿no? Para que yo les explique el significado. Entonces, también hay que hacer un uso apropiado de este material didáctico. Muy bien. Bueno, para que la elaboración del material didáctico se refleje en un buen aprendizaje, pues hay que considerar varios aspectos. El primero, que el material debe estar diseñado con respecto a los objetivos que se pretende lograr. Por eso el día de ayer hablábamos tanto de estos aprendizajes esperados. Y las tareas que ustedes subieron, pues la mayoría han sido excelentes porque reflejan justamente estos aprendizajes esperados. Estoy tardando un poco en contestarles, pero creo que hay una retroalimentación en sus tareas. Este material didáctico debe de estar diseñado en función de estos objetivos. ¿Qué pretendo lograr con este material didáctico, no? ¿Qué pretendo lograr con el uso del ábaco, como decía alguna de sus compañeras, ¿no? Que simplemente conozca los colores o las agrupaciones, que conozca los números, que se vaya identificando con las decenas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr? Otra cuestión a considerar es que los contenidos deben de estar sincronizados con los temas de la asignatura, ¿no? Es decir, no se vale que yo vaya a estar hablando del tema de la entrevista, ¿no? De las características que tiene una entrevista, y entonces te meta por ahí un material didáctico que tenga que ver con la encuesta, ¿no? Porque son dos actividades totalmente distintas, hacer una entrevista y hacer una encuesta. En este caso igual, ¿no? Tanto en preescolar, primaria o secundaria, nuestros contenidos deben de estar sincronizados con los temas de la asignatura y con el material didáctico que vamos a utilizar. Debe de haber una coherencia lógica, obviamente, entre el tema, el contenido
el material didáctico y la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar a ese alumno a partir de la manipulación de ese material didáctico? Okay. Y aquí viene justamente de las características de nuestro contexto. Bueno, las características del diseñador, es decir, quien elabora el material didáctico, debe de tener obviamente capacidades, tomar en cuenta los estilos cognitivos, los intereses, los conocimientos previos, la experiencia y habilidades requeridas para el uso de los materiales didácticos. Nosotros como docentes frente a grupo, pues tenemos que saber utilizar ese material didáctico, saber la explicación de ese material didáctico. No podemos ir aprendiendo junto con el alumno, porque finalmente nosotros tenemos que ser la guía para estos alumnos en la manipulación de los materiales didácticos. Tenemos que ser muy creativos, ¿no? Porque de repente nos quedamos en la zona de confort y queremos que todo lo hagan los alumnos a través de cuestionarios, solamente te dicto, ¿no? Para que tenga el control de grupo y no estés hablando, platicando. Y en realidad, pues tenemos que regresar a esa innovación, a ser creativos con los materiales didácticos, con la forma en cómo queremos dejar huella en nuestros alumnos, no solo como docentes capaces de elaborar materiales didácticos, sino también como docentes capaces de llevar a cabo un aprendizaje significativo a través de diversos recursos, ¿no? Y entonces yo les aseguro que muchos de ustedes pues ya se han enfrentado a estar altas horas de la noche elaborando materiales didácticos para sus alumnos, ¿no? Pero cuando ven el resultado es muy satisfactorio no solo ver cómo lo manipulan, cómo se enfrentan a ellos, cómo lo curiosean, ¿no? Cómo son curiosos al momento de elaborar también los propios alumnos su material didáctico, y los resultados que vienen después con el aprendizaje significativo, el aprovechamiento de ese material didáctico para poder explicar algo, ¿no? Las características del contexto. Tiene que ver un poco con esta pregunta que les hacía en el chat, ¿no? Porque es bien importante, decía ahí su compañera, ¿no? Hace un momento, no todos pues tenemos las mismas posibilidades en términos de tener internet o una buena conexión, ¿no? Imagínense ustedes que, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Cuando a todas las escuelas se les puso multimedia, ¿no? Estas aulas digitales, ya lo platicábamos también en alguna clase de educación indígena, llevas el pizarrón electrónico, llevas el aula multimedia a las zonas indígenas, pero son aulas que no tienen electricidad, ¿no? Que entonces, bueno, solo por cumplir con la reforma, con la nueva disposición oficial, aquí te dejo tu pizarrón, a ver dónde lo pones y dónde lo conectas, ¿no? Porque son aulas, el contexto no permitía que los alumnos utilizaran el recurso educativo que era importante, ¿no? A mí me tocó trabajar en el diseño de odas de aprendizaje, que son objetos de aprendizaje, materiales digitales, para justamente esas aulas digitales. Y créanme, ¿no? Era un grupo muy grande, que no solo era de aquí del Estado de México, la Ciudad de México, habían compañeros de Chihuahua, Veracruz, muchos pedagogos, diseñadores. Maestra. Ajá. Bueno, incluso también en el tema de los pizarrones, pues a los maestros tampoco se les dio como que un curso para enseñarles, ¿no? Y yo pienso que sigue igual, pues este miedo que tienen, pues de que si les componen o cómo se utiliza, pues siento que fue otra barrera para que no pudieran aplicarlo, ¿no? Sí, la capacitación y la poca infraestructura que tienen, ¿no? Les decía de estos objetos de aprendizaje que se perdieron, ¿no? O sea, un buen equipo de diseñador, pedagogos, ¿no? Para la creación de objetos de aprendizaje y que no fueron empleados de la manera adecuada, ¿no? Solamente, pues, para justificar gastos. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que el recurso didáctico no está en función de los alumnos y el contexto, sino en función del sexenio, del gobierno, de la persona que en este momento, pues quizás impulsa una política, ¿no? Que a la larga, pues
no es mala la intención, pero más bien tendríamos que ver el contexto, qué necesita este contexto, qué características tienen mis estudiantes, ¿no? Cuando yo inicié esta cuestión de la docencia en una preparatoria de Chimalhuacán, en un barrio con un contexto muy complicado por los alumnos que ingresaban a esa pequeña prepa, ¿no? A mí se me ocurrió hacer dentro de las actividades que íbamos a desarrollar, pues el volcán, ¿no? El famoso volcán. Y claro, muchos compañeros, muchos alumnos tenían ese interés para que su volcán pues fuera atractivo, conocer las partes del volcán, las diferentes formas en las que hace explosión, ¿no? Las nubes que forman. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los materiales, no solo que le solicitan, sino los que por debajo del agua entran, ¿no? Y podemos suscitar diferentes problemáticas al interior de nuestras instituciones o el aula si no ponemos atención en el tipo de material didáctico que estamos desarrollando, que estamos pidiendo. Digo, en mi caso no hubo una complicación mayor, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta con quién estamos trabajando, cuál es el contexto de mi aula, el contexto áulico, el contexto de mi institución, y sobre todo, si todos tienen pues la misma disponibilidad para obtener el recurso o los materiales didácticos que les estamos presentando, ¿no? Lázaro, ¿levantaste la mano? Ajá. Sí, bueno, era de acuerdo a las TIC que estaban diciendo. Bueno, hay algunos artículos que he revisado sobre los materiales didácticos que se utilizan en algunas comunidades cuando no se diagnostican las necesidades previamente y pues solamente lanzan por lanzar estos materiales. Entonces, lo que pasa es que algunos hacen la crítica de que las TIC son discriminatorias en algunos aspectos porque separa esa forma de vida. Entonces dice así como de, tú tienes celular, perfecto, te manda el contenido. Y los demás no, bueno, júntense con el otro. Entonces está como separándolos, está como clasificándolos. Entonces sí lo ve como manera discriminatoria. Por eso dice, velo de acuerdo a cómo hiciste, por eso mismo hiciste una investigación previa del contexto. No hiciste como nada más, avienta los materiales, no. Es, primero define define cuáles son los fines que desea alcanzar tu escuela. Segundo, cuáles son las necesidades que realizaste en tu diagnóstico. Tercero, ¿cómo son tus alumnos? Tenemos que conocerlos antes de implementar una cosa. Entonces, pues si no se tiene en cuenta todo eso y nada más quiere quedar bien con la sociedad, pues nada más dicen, no, pues es que le dimos computadora. Entonces, pues ¿cómo van a trabajar, no? Van a estar dándoles el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, además, esta implementación de estos recursos o el que se les otorguen los recursos, acuérdense que hace igual como 1 año, 2 años, a los de quinto de primaria se les daban su tablet, ¿no? Y esta tablet, pues sí, era justamente un recurso importante para que los alumnos tuvieran un proceso de enseñanza mucho más fácil y significativa. ¿Y qué ocurría? Que en muchos hogares, pues, la tablet ya estaba empeñada, ¿no? Porque la utilizaban, pues, para obtener dinero o, pues, al final del ciclo escolar no la regresaban como era la primera disposición, ¿no? Que se iba a ir pasando. Entonces, sí hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que vivimos, el contexto social en el que vivimos, las circunstancias del entorno. Aquí tengo en el grupo algunas compañeras que me han acompañado a prácticas de campo y hemos estado, ellos han podido observar estas características del contexto ajeno a tu cultura, ¿no? A una cultura distinta a la tuya. ¿Alguna de ustedes me podría decir qué material didáctico o qué materiales en esta visita que tuvimos a las comunidades pudieron observar? ¿Qué usaban los niños para entender pues alguna temática? Ariadna, tú me acompañaste, Janet también, Noemí. ¿De qué se acuerdan? ¿Nada? ¿Ya no se acuerdan? Sí, bueno, cuando fuimos, bueno, me acuerdo más cuando fuimos a la primaria. Uh-huh. Y
ahí, cuando trabajamos con los alumnos, pues muchos de los niños, o sea, nosotros llevamos material didáctico precisamente para trabajar con ellos, hacerles algunas actividades y que pues, pues enseñarles cosas nuevas. Muchos de mis compañeros llevaron máscaras para pintar, para hacer carteles y no sé qué tanto. El chiste es que muchos de los alumnos nunca habían hecho este tipo de actividades. No sé, creo fue el equipo de Elda, no recuerdo bien, que llevaron máscaras para pintar de yeso. Entonces, ellos ya después nos comentaban que que los alumnos les habían dicho que nunca habían hecho alguna actividad con pintura Vinci o con diamantina, o sea, nunca se había podido realizar una actividad didáctica de esta categoría. E igual, la institución, en la primera que vimos, en la prepa, pues vimos que no tenían, pues, tan solo, bueno, en el primer lugar que llegamos, tan solo los salones, o sea, no tenían ventanas, no tenían luz, pues todo estaba en obra negra, o sea, en verdad que todo ese contexto es muy distinto al que pues nosotros en cierta manera estamos acostumbrados. Así es. Inclusive en esa experiencia que cuentas, los niños mostraban miedo al ponerse esa máscara de yeso, ¿no? O sea, hubo un proceso de explicación de que, bueno, es una máscara que tú vas a diseñar y algunos le ponían diseños de Spider-Man, de cosas así, ¿no? Pero fíjense, también esa cuestión cultural, ¿no? Ese temor de me estás presentando un material nuevo para mí, que no sé cómo manipularlo, pero que además también no sé si es benéfico para mí, ¿no? Entonces, el maestro, el docente, el facilitador, también tiene que hacer una tarea de convencimiento, una labor de, pues de que se sientan en confianza con lo que van a realizar, ¿no? Guadalupe, ¿qué nos quieres decir? Yo quiero comentar respecto a lo que comentaba el compañero Leonardo acerca de cómo las TICs eran discriminatorias, pero creo que también me he enfocado en cualquier tipo de materia, ¿no? Por ejemplo, igual recuerdo cuando fuimos a Cuetala, recuerdo la actividad de unas compañeras que hicieron como zumba, algo así como actividad física, pero ¿qué hubiera pasado si antes de leer el contexto o habernos informado la escuela no hubiera tenido espacio? Pues era una gran cantidad de alumnos que a lo mejor no se hubiera podido realizar la actividad. Entonces creo que solamente no se enfoca en las actividades tecnológicas o materiales tecnológicos, sino que podría ser en cualquier contenido, en cualquier material. Y en esa experiencia que tú comentas, pues tuvimos que tener plan B porque a la mera hora la escuela no nos iba a recibir y tuvimos que buscar, estando ahí, qué escuela nos recibía. Entonces, esa es otra característica, ¿no? También el material didáctico, en muchas ocasiones, ocurren situaciones ajenas al docente que vas a tener que cambiar, ¿no? A lo mejor ya no vas a poder hacer el gusano con todo el material que les pediste a los alumnos porque faltó algo, ¿no? O porque está lloviendo y ya no vas a poder salir al patio. Ah, pues con ese mismo material te ingenias la manera de utilizar todos esos elementos para elaborar otro material que tenga los mismos fines, las mismas características y logre el objetivo deseado, ¿no? Muy bien, Guadalupe. Betsy. Pues quería hacer el comentario acerca de la salida que tuvimos a la práctica de campo. Y pues como, sí, realmente como lo comentaba la compañera que habló antes de Ceci, pues sí, a lo mejor y es como dicen, ese es como uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta uno como docente, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes elaborar también un material didáctico o como fue en esta salida, en esta práctica, y pues sí, a lo mejor llegando allá los niños no, vas desde a lo mejor como su
contexto y sus vivencias y sus creencias son distintas, pues a lo mejor tú llegas, no, pues yo voy a hacer esta actividad con ellos y pues si ellos no están como del todo a lo mejor dispuestos o a hacer o a trabajar con cierto material que ellos no han ocupado, pues a lo mejor dentro de sus creencias o dentro de todo, pues a lo mejor les va a impedir que ellos ocupen cierto material, ¿no? Entonces, pues considero que a lo mejor también ahí es como dice usted, ahí entra algún otro plan o a lo mejor adecuar eso que ya llevamos, pero pues tratando de no desviar el objetivo que se tiene con la actividad. Entonces considero que pues sí, a lo mejor uno como docente igual en la prepa, ¿no? Había muchos que su situación era distinta, aunque estaban todos en el mismo lugar, pues su situación era completamente diferente. Entonces nos decían los profesores, pues había unos que estaban ahí porque a lo mejor como dicen, era una boca menos en su casa que necesitaba alimento, y todos ellos tenían actividades distintas o a lo mejor tenían que estar unos días ahí y de todos modos se tenían que ir a trabajar. Entonces, pues la situación que enfrentaba cada uno de los alumnos pues era distinta. Entonces tú tenías, los profesores nos comentaban en las entrevistas que les hacíamos, que ellos pues tenían que ver el modo de cómo avanzar en la cuestión académica para que ellos no, para que ellos pudieran sobrellevar tanto la vida académica como su vida personal. Así es, y no lo vamos a ver tan lejos, ¿no? ¿Recuerden ustedes alguna situación que haya tenido al interior del aula donde, pues muchas veces también nosotros como docentes, pues nos preparamos, vamos con entusiasmo a mostrarles algún tema, quizás llevamos una presentación, un video, alguna música, ¿no? Para que la temática sea más sencilla. Y llegamos al salón y nuestros alumnos en total apatía, ¿no? O sea, nuestro estímulo, la forma en cómo queremos mostrarles el tema, pues no levanta el interés, ¿no? Entonces, o no levanta el interés, o la clase que tuvieron anterior los dejó tan agotados y cansados y estresados que ya no están dispuestos a poner atención en la siguiente clase, ¿no? Y desde luego también es complicado para nosotros como docentes que te esfuerzas en llevar a cabo una planeación, en llevar un material, algo que sea de interés para ustedes y que el grupo pues no tenga la motivación, ¿no? Es complicado, imagínense, hay que tomar en cuenta muchas cosas, tanto el contexto, las edades, a quién va dirigido, pero también qué está ocurriendo en ese momento, ¿no? Al interior de mi aula, pues para poder llevar a cabo una actividad con un material específico, ¿no? Cuando a mí me ha tocado grupos que me dicen, ay, es que hay que salir, ¿no? A las canchas, hay que salir a hacer alguna actividad al patio. Y cuando los pongo a hacer una actividad al patio o en las canchas, ¿qué me dicen? Ay, no, maestra, hace frío. Ay, no podemos hacerlo aquí. Entonces, fíjense, ¿no? Es bien complicado, o sea, es bien complicado generar el interés y la motivación de nuestro, pues de nuestros alumnos, de nuestro agente receptor, sí, pues también hay una apatía, ¿no? Al momento de llevar a cabo una actividad. Muy bien. Vamos a ver lo que han puesto un poco en el chat. Me gustaría que compartiéramos un poco lo que han colocado en función del contexto. La presentación de hoy se va a quedar hasta el contexto porque es hasta ahí donde viene nuestra actividad. La actividad del día de ayer que ustedes tuvieron fue sobre que identificaran, ¿no?, los aprendizajes esperados y colocaran su presentación en la plataforma. El día de hoy voy a tomar en cuenta nuestro chat del grupo, donde me colocaron pues su reflexión, qué opinan en torno a esta pregunta de la importancia que tiene el contexto. Y la siguiente actividad que va a ser, que es en la plataforma, es un collage, ¿no? Muy sencillo en función de los materiales didácticos, ¿no? Ustedes, la instrucción es que ustedes me pongan en un collage que es un material didáctico, ¿no? En imágenes, pueden utilizar recortes y hacerlo de forma manual y tomar su foto y subirla, o utilizar alguna aplicación para poder llevar a cabo su actividad. Me gustaría que Jessica García nos leyera lo que colocó en su chat, por favor. Sí, maestra, permítame. Ahí. Yo puse... Cada situación educativa concreta
puede aconsejar o desaconsejar la utilización de determinados materiales didácticos como generadores de actividades de aprendizaje para los alumnos. Por otra parte, un mismo recurso puede convenir utilizarlo de manera distinta en contextos educativos diferentes, pero los aprendizajes serán igual de manera diferentes. Los aprendizajes esperados que vamos a obtener, pues igual no van a ser los mismos para todos, y a lo mejor el contexto, pues sí puede variar definitivamente. Muchas gracias. Nancy López. ¿Estás en el chat? Sí, voy. Las características del contexto son bastante importantes dentro del diseño del material didáctico, pues en base a esto se puede determinar qué tipo de instrumentos podrán facilitar el aprendizaje a los alumnos por medio del docente, generando así un aprendizaje significativo en el alumno. Muy bien. Tenía por aquí una manita levantada de Gabriela Vázquez, perdón. ¿Nos ibas a comentar algo? Sí, maestra, yo les iba a comentar de la Casa Cuetzalan. Yo soy egresada del año 2016. Y bueno, yo recuerdo mucho cuando fuimos a Cuetzalan porque no sé lo que eran los globos de Cantoya desde un inicio. Nos llevaron tutoriales y armamos los globos de Cantoya. Y también me acuerdo que cuando salíamos a comer veíamos cómo los niños hacían la tarea y como Cuetzalan era como autor de café, su economía se basaba en el café, entonces los niños utilizaban los granos de café para hacer sus plumas, para hacer las secuencias, para dar el cambio, o ellos lo veían así como dinero. Era la manera en la que ellos aprendían. Así es, ¿no? Utilizaban sus recursos, si bien a lo mejor no es que no lo conocieran, sino no lo tenían a la mano, el uso de diamantina o papel corrugado, materiales que a lo mejor uno utiliza de manera cotidiana, ¿no? Porque vas a la papelería y los consigues, pues allá en Cuetzalan y en las comunidades rurales que visitamos, en las escuelas, pues hacían uso de su contexto, del contexto natural que tenían, ¿no? De los granos de café, imagínense, ¿no? Visitamos la preparatoria que está al lado de un panteón, entonces ni siquiera hay una barda perimetral, sino tú pasas entre las tumbas para llegar a tu salón, o sea, es otra cuestión que también, pues, contexto, ¿no? Aquí quizás ustedes, pues, tienen el basurero a un lado y nos quejamos cuando está el olor y está lloviendo, cuando están quemando cosas, ¿no? Pero no me veo caminando entre el basurero para llegar a nuestra aula. Y en esa preparatoria que visitamos, pues, esa es su realidad, ¿no? Los mismos alumnos hacían sus salones con bambú, entonces no solo el maestro te está enseñando la física, o no solo el maestro te está enseñando los elementos que tienen ciertos materiales, sino te está haciendo que los apliques, que los utilices para la construcción de tu aula. Son aprendizajes significativos, pues distintos, ¿no? O sea, que tienen un impacto, pues diferente. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con el tema y hasta el contexto. Les pido que se metan a su plataforma, que hagan su actividad. Ya están todas las actividades. Todo lo que vamos a desarrollar hasta el día viernes ya está en la plataforma. La última actividad es un video. La actividad del jueves es un diseño. Van a diseñar un material didáctico. Ya está ahí, es una tablita que ustedes tienen que llenar. Y ese mismo material didáctico lo van a elaborar, se van a grabar, lo van a elaborar y lo van a pegar, van a subir su video a YouTube o a donde ustedes lo quieran realizar, y la liga, el link, lo van a pegar en un Word, para que eso es lo que yo pueda, ¿vale? Porque no podemos subir el video a la plataforma. Van a pegar el link en un Word y cuando yo vea el documento me va a direccionar directamente a su video. Aquí, ojo, lo que hicieron el día de ayer les va a servir para su material didáctico, ¿no? Porque ya identificaron un área, ya identificaron una materia en específico, un grado, ¿no? Entonces,
todas las actividades que vamos desarrollando día con día les va a servir para la elaboración de su material didáctico. Aquellos que ya lo quieran ir haciendo y me quieran mostrar un previo antes de subirlo, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. No necesariamente lo tienes que elaborar desde cero. A lo mejor ya tienes un material didáctico ahí contigo, porque lo utilizaste para alguna práctica, para alguna clase en específico, aquellos que ya están dando clases o aquellos que ya fueron a hacer servicio social, o un material didáctico que utilizaste para una exposición en la universidad. Entonces, solamente es mostrar, explicarme tu diseño en tu video, la tablita que vas a elaborar, y mostrarnos tu material didáctico, cómo lo emplearías, ¿no? Aquellos que lo quieran hacer desde cero, pues no hay problema, desde cómo estás construyendo tu material didáctico. Entonces, lo puedes construir o puedes utilizar un material didáctico que ya tengas y solamente me vas a explicar todo lo que viene en tu tablita, ¿no? Desde el modelo, el tipo, a qué unidad receptora va dirigida, ¿no? Cuál es justamente tu estrategia didáctica con ese material que estás elaborando, ¿no? Ya saben, cualquier duda, por el chat nos podemos comunicar, en la plataforma estaré conectada para que ustedes vayan avanzando adecuadamente. Entonces vamos a tomar la fotito para que pueda pasar la lista. Prendan sus camaritas, aquellos que puedan, los que no puedan, con que se vea bien su nombre completo, no hay ningún problema. ¿Listos? Espérenme, me falta otra. Espérenme. Falta la siguiente. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, pues ya saben, ¿no? Me contactan y nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Estaré revisando sus actividades, ¿vale? Muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Tarde, gracias. Mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, maestra, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Bye.